Vamos a hablar con Claudio Lozano, es economista, ex director del Banco de la Nación Argentina, para ver cómo ve el contexto económico, con este dato que nos daba Mariano, con lo que está pasando también con la ley bases, un punteo de temas. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, a ver, ¿qué observación haces de la situación actual económica? Y con un Banco Nación, ¿no? Donde vos habías estado como director, que sale muy fuerte a prestar, ¿no? Con los créditos hipotecarios. Bueno, yo diría que la situación económica está atravesada por tres grandes problemas. El primer problema que tiene es una estrategia de búsqueda de un déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. Esa estrategia es una estrategia muy compleja porque a medida que cae la actividad económica, lo que cae es la recaudación. Al caer la recaudación, eso obliga una y otra vez a profundizar el ajuste y configura un cuadro en donde cae la recaudación, se ajusta el gasto, cae la actividad, vuelve a caer la recaudación, vuelve a ajustarse el gasto y quedamos sometidos a una lógica de ajuste perpetuo que golpea en demasía al conjunto de la sociedad y que transforma en algún punto en insustentable una perspectiva de esa naturaleza. El segundo problema que tiene la situación económica actual tiene que ver con el comentario que vos hacías antes, más allá de la llegada del momento de final de mes, donde puede haber más necesidad de pesos y demás. Lo cierto es que la estrategia de haber, devaluado el 118% y sin haber establecido un marco de regulación de los precios internos, dio como resultado un tipo de remarcación de precios en mercados oligopólicos que ha terminado generando un cuadro de situación donde la Argentina no tiene solamente ya inflación en pesos, sino que tiene inflación en dólares. Es decir, el dólar se va retrasando respecto a los precios internos y eso genera un cuadro de retraso cambiario que se va agravando y que concretamente está afectando en este momento el tema de la liquidación de la cosecha en el momento más importante de liquidación de la cosecha, que es el periodo abril-septiembre. Por lo tanto, estas dos inconsistencias son las inconsistencias graves que tiene el programa. Y la tercera es el impacto social que produce, y que de hecho ya estamos comenzando a observar situaciones muy complejas como la que se está registrando en la provincia de Misiones, en donde con claridad el proceso de caída de la actividad económica, caída de la recaudación, reducción de la coparticipación a las provincias, interrupción de la obra pública, genera un cuadro de asfixia financiera que termina siendo absolutamente complicado para mantener condiciones razonables de gobernabilidad. En ese contexto hay además una discusión en el Congreso donde la estrategia que se está planteando en la ley base termina configurando un cuadro de salida para la estrategia económica en curso, de organizar una suerte de factoría colonial en donde lo único que podemos esperar es que exportemos recursos primarios. Acá hay un régimen de incentivo a las grandes inversiones sostenido exclusivamente en minería, agronegocio, pesca y hidrocarburos e infraestructura para la producción primaria. No existe ninguna estrategia de reconstrucción productiva de carácter industrial, que es lo que efectivamente necesita la Argentina, y en general esto es lo que está generando un cuadro de complicación creciente en términos de gobernabilidad para el propio gobierno. No solo se trata de la discusión con los sectores del trabajo, sino que claramente hay una observación hoy de sectores importantes del empresariado local que se sienten discriminados por una estrategia como la que está planteada en el RI, que implica reducirle el impuesto a las ganancias, eliminarle retenciones, cualquier tipo de impuesto al comercio exterior, permitir importar bienes de capital usados, incluso, no solo nuevos, sin ningún tipo de arancel, desarmando cualquier tipo de estrategia de proveedores para desarrollar localmente y con el impacto que eso tiene en el tejido industrial y en el empleo.
que ese es el otro gran tema que está comenzando a aparecer con fuerza. El último dato del Banco Central muestra que se han cerrado 275.000 cuentas sueldo en los últimos 3 meses en la Argentina. Esto está indicando claramente una pérdida significativa de puestos de trabajo de carácter formal que viene de la mano de una caída muy significativa de la actividad económica, que es la que se dio con el último estimador de actividad económica que sacó el INDEC y con los datos que tuvimos a marzo de caída del 21% en industria y del 42% de la construcción. Clave este dato, ¿no? Del cierre de cuentas sueldo. Son 275.000 cuentas sueldos que se cerraron ¿en qué periodo? Así es, por eso digo, acá estamos, veníamos en una situación donde teníamos salarios sumamente, salarios de miseria prácticamente, la media salarial de la Argentina era muy baja, estamos incorporando un problema nuevo, o sea, porque, no hemos resuelto el problema de la inflación sigue estando alta, estamos con una inflación similar a la que teníamos en octubre del año 2023, con el agravante de que tenemos una caída significativa de la actividad económica, con caída de ventas minoristas de alrededor del 20%, con caída de la con un empleo malo y de baja calidad, que era el que teníamos en el periodo anterior, ahora además ni siquiera tenemos ese mal empleo. ¿Cuál sería la solución? ¿Por dónde habría que ir? Bueno, la solución es pensar un proyecto productivo para la Argentina. Y un proyecto productivo implica pensar en marcha de la política económica que llevó adelante el gobierno. O sea, al derrumbar, acá tuvimos una política de demolición de los ingresos de buena parte de la población. Esto es lo que se vive desde el 10 de diciembre en adelante, con caída tanto en los salarios como en las jubilaciones, como en los programas sociales, y la caída de la demanda en el mercado. Esa devaluación no ha dado como resultado un salto exportador, porque el perfil exportador de la Argentina no responde a la variación de la construcción y también algo de consumo en particular que empieza a verse, podría hablar, como decíamos, de este piso ya para la caída de la actividad. ¿Vos qué pensás de eso? Que no hay ningún indicador, todavía con, una estabilidad lo suficiente, estabilidad en el tiempo como para señalar que que todavía no llegamos al piso. Eso todavía no está. Ahora, lo que sí uno puede decir es que más allá de que hayamos llegado al piso, lo que no está claro es cuáles son los vectores por los cuales la actividad económica podría crecer de manera significativa. Vuelvo a insistir, los niveles de ingreso están fuertemente deteriorados y en tanto los niveles de ingreso tengan esta situación, efectivamente el mercado interno no se va a recuperar. El gobierno está haciendo una apuesta con el tema de el lanzamiento de los créditos. Ahora, al mismo tiempo, el lanzamiento de los créditos hipotecarios, obviamente es una vía por la cual pretenden recomponer la actividad, tiene el problema de los bajos ingresos, donde no es tan sencillo, dado el ingreso medio que existe hoy en la Argentina,
acceder a un crédito y dada la situación en términos de informalidad que existe en la Argentina, hay que recordar siempre que cuando uno suma el total de trabajadores en situación de informalidad con el total del desempleo, estamos hablando prácticamente del 40% de la población laboral del país. Consecuentemente, digo, la informalidad sumada a los bajos ingresos hace que quienes pueden acceder a un crédito hipotecario también son una parte limitada de la población. Por lo tanto, la capacidad de recomponer el mercado interno sin recomposición de ingresos no existe. Y por lo tanto, sin recomposición del mercado interno y solo con el sector exportador traccionando, es muy difícil, digamos, que tengamos una recuperación significativa. La verdad es que me da la sensación que luego de la caída, aún llegando al piso, en lo que ingresamos en una fase de estancamiento. Claudio, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Vamos a ver qué sigue sucediendo, ¿no? Sobre todo con esto también que anticipaba Mariano, puede pasar con el dólar, ¿no? Un descenso y ver si eso, bueno, también aligera las aguas, porque se empezó, digo, Javier Milei apuntó directamente